Muy buenas noches, amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes desde donde quiera que ustedes estén conectando. Pues esta oportunidad hemos creído pertinente celebrar y festejar este onomástico de la tierra cotacacheña, ¿no? 6 de julio, en donde se celebra un año más de cantonización de Cotacachi. Así es que hemos pensado en entregarles un programa especial, precisamente con algunos de los clubes más representativos y por no decirlo de otra manera, con los clubes más antiguos que han estado pues o han nacido aquí en esta tierra cotacacheña. Recordarles que estamos gracias a Zulcar, todo en suministros de oficina, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Artex, sublimado textil digital, a otavalo.org, a Autoservicio San Francisco, lavadora y lubricadora, a Creativos, imprenta y comunicación visual, a la doctora Jimena Cadena, odontopediatra, ubicada en la calle Colón y Bolívar frente al Banco del Austro en Ibarra, a la escuela de fútbol de nuestro buen amigo Francisco Pasquel, a Saitel, el internet del Ecuador, a Monte Perdido, café tostado, que es precisamente el café que les voy a invitar a tomar a mis invitados, y a Comercial Isabelita, el dueño de casa, que precisamente nos abre las puertas en esta oportunidad para poder conversar con nuestros invitados. Tengo aquí el honor de presentarles a ustedes a Patricio Proaño. Él viene en representación, a pesar de que me decían extra micrófonos que la historia de su ligazón con Cotacachi es un poco particular, pero viene en representación del Club Bolívar. Y tenemos también al señor Marcelo Saltos. Él es pues parte del Club 9 de Octubre, así es que les doy la más cordial bienvenida y vamos a entablar una conversación, una tertulia, como es su característica, don Patricio, en la radio, y más bien un saludo de bienvenida para la gente que les está escuchando. Don Patricio. Muchas gracias, realmente una satisfacción para mí participar de este programa que ha logrado posicionarse en poquísimo tiempo que tienen ustedes. Insisto, se han posicionado bastante bien porque le dan frescura al periodismo, le dan ese no sé qué que le hace tan atractivo, tan especial. Y un gusto compartir con Marcelito, mi distinguido amigo. A ver, ocurre que, yo nací en Otavalo, me siento orgulloso de ello, pero siempre proclamo que toda mi familia, mis hermanos mayores, 3, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos, mis primos, todos son de Cotacachi. Entonces, a ratos he sentido crisis de identidad, ¿no? Ya vamos a conversar, ojalá el tiempo nos dé para ello. Cuando iba el Club Bolívar o la selección de Cotacachi a jugar en Otavalo, íbamos con mi hermano Renan y yo le decía, calladito, ¿a favor de quién estás? No, porque no sabía si ponerme a favor del Bolívar, si es que iba como club, o de la selección de Cotacachi. ¿Por qué esta ligazón con el deporte? Nosotros llegábamos todos los fines de semana, mi papá, mi mamá y todos mis hermanos, a los fines de semana sábado, y llegábamos donde mi abuelita materna, Marianita Morillo, mamá de mi mamá, y nos íbamos el domingo. Veníamos a las 7 de la mañana en el carro del señor Flores, y en el mismo carro del señor Flores el domingo retornábamos a Otavalo. Entonces esta ligazón con Cotacachi es profunda, es enorme, ¿no? Y se respiraba fútbol porque en la casa de mis abuelitos, Manuel Proaño y Marianita Morillo, se conversaba muchísimo de esto, porque mis 2 tíos que vivían en esa casa, Pepito y Flavito, eran del Club Bolívar. Entonces había que ser del Club Bolívar. Mi papá era del Club Bolívar hasta la muerte. Entonces de esa manera explico mi ligazón con el club. Los famosos colores verde era el de fondo y blanco, ¿no? Y era un orgullo para mí, niñito, que uno de mis tíos me regale la camiseta que ya no usaba, porque ya cambiaron a otro modelo, pero los colores siempre se mantuvieron. Y andar con una camiseta que me quedaba como pijama, como camisón, pero era un orgullo, ¿no? Era el Club Bolívar. Chévere, don Patricio. Don Marcelo,
Muchas gracias por haber asistido y por haber aceptado esta invitación. Y quisiera que me cuente usted también cómo es la historia del 9 de octubre. El 9 de octubre, que usted así a breves rasgos me contaba que puede ser inclusive uno de los primeros clubes fundados en el Ecuador. Muchas gracias por la oportunidad. Quiero agradecer estos momentos para felicitar a mi tierra Cotacachi, que está cumpliendo 160 años de fundación. Me siento orgulloso de ser cotacacheño y en esta oportunidad, gracias por organizar este programa deportivo y gracias por darnos la oportunidad de estar presentes y hablar de nuestros queridos clubes. Bueno, el 9 de octubre le llamamos el decano de las instituciones, porque es el primer club fundado en la ciudad de Cotacachi. Y para ser exactos, me decían que era el 22 de agosto, de 1920. Nosotros, como una anécdota, no sabemos por qué se llama 9 de octubre si fue fundado el 22 de agosto. La coincidencia es de que el local que los señores del 9 de octubre, desde entonces unas personas muy solventes aquí en Cotacachi, muy representativas, se reúnen y forman el club. En ese entonces primero ha habido un director, el capitán Daniel Garrido. Hacen la asamblea y le nombran presidente al señor Federico Moreno, el primer presidente del 9 de octubre, y compran la casa propia en la calle 9 de octubre. Entonces suponemos que por eso se llama 9 de octubre. Entonces es algo novedoso aquí en el cantón de que la mayoría de los clubes tienen sus locales por medio de ayudas económicas, políticas de ese entonces. En cambio ellos empezaron con algo propio. Chévere. Y nos sentimos muy orgullosos de eso. Y algo más que pudiera usted preguntarle. Ya vamos a ir de poquito en poquito solventando todas estas inquietudes que a lo mejor la gente también tiene. Patricio, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿cómo se vivía el fútbol aquí en Cotacachi? Me imagino que en ese tiempo en el que se fundaban los clubes todavía no habían escenarios deportivos. ¿Dónde se jugaba? Donde ahora es el hospital, pues famoso estadio de Cotacachi, ¿no? Pero vale la pena contar lo siguiente. Cuñados de mi tío Pepito, José Félix Proaño, gran defensa, seleccionado de Imbabura también, eran René, Tarquino y Negro Saltos, Rubén Saltos, los tres hermanos Saltos. Y Tarquino, los tres del Club Bolívar, y Tarquino Saltos llegó a ser suplente del Deportivo Quito, del arquero del Deportivo Quito, cuyos principales eran el abuelito Arias y Julio Arce. El arquero suplente era nada más y nada menos que un cotacacheño, Tarquino Saltos, Club Bolívar. Entonces ellos fueron los héroes en mi infancia y en mi adolescencia, ¿no? Mis dos tíos y los Saltos. Habían los Uvidias, ¿no? Alosito Uvidia, papá de Peter, Gustavo Uvidia, que vivía frente a la casa de mis abuelitos en las 10 de agosto, y Carlos Uvidia, así le decíamos a Carlos. No sé si Vichy Uvidia, más me parece que él fue del Nacional, pero no sé si militó en el Club Bolívar. Entonces, eso es necesario decir. Miren, es que además se reunían en alguna casa para repasar las barras, porque además, un paréntesis, sé que estamos hablando del Club Unión, del Club Bolívar, luego habrá pues una charla sobre el Nacional, etcétera, pero vale la pena. Se vivían aquí también los interbarriales, y recuerdo una canción que a lo mejor se me quedó grabada aquí en el corazón, ¿no? Entrando a Cotacachi, al lado izquierdo, Barrio Ecuador, al lado derecho eran los norteños, y se repasaban las barras y se cantaba esto, ¿no? En el estadio, en el centro de la cancha, se ha formado una laguna donde lloran los norteños sin esperanza ninguna.
sea, así se vivía el fútbol en Cotacachi, era una maravilla, era una fiesta, ¿no? Y todo cerca. Entonces me centro en la pregunta, pero valía esta disquisición, les ruego que me disculpe. Íbamos a 3, 4 cuadras, ya estábamos en el estadio. Ponían las redes solamente los días de fútbol, porque eran, eso sí, eran palos, no, era madera. Pero el estadio era de ripio, de arena, de tierra, como era el de Otavalo, como era el de muchísimas ciudades, claro. La familia Gómez, me refiero a Tarquinito y su esposa Esperancita, padres de mi tía política Atalita Gómez, esposa de Flavito, tenían un sitio en el estadio, entrando al fondo, a la izquierda, no había quien les quite y respetaban, no había graderíos. Se trazaba la cancha y a los lados lo que quedaba, ¿no? Pero la familia Gómez ya tenía un puesto, eran del Club Nacional, que vendría más tarde, ¿no? El Club Bolívar se funda en el año de 1932. El primer socio es Tarquinito Gómez, que luego fue del Nacional. Y el primer presidente fue, el don Salvador Echeverría, Carlos Loza, vicepresidente, Carlos Tamayo, secretario, Julio Moreno, tesorero. Esa fue la primera directiva. Don Marcelo, ¿cómo se vivía en cambio en el lado del 9 de octubre? Sabemos que precisamente el clásico aquí en Cotacachi era el 9 de octubre contra el Bolívar. ¿Cómo se vivían esos partidos? ¿Cómo era la efervescencia de la gente en Cotacachi para ir a ver, por ejemplo, un clásico entre el 9 de octubre y el Bolívar? Sí, yo recuerdo cuando era niño, jugábamos todavía en las canchas donde que ahora funciona el hospital. Más o menos en el año 73 hubo un campeonato juvenil. Yo en ese entonces tenía 18 años y formé parte del Club 9 de octubre en la categoría juvenil y fuimos campeones. Luego se suspende el estadio donde que está ahora el hospital y no teníamos dónde jugar. Empezó la construcción del estadio Francisco Espinosa que actualmente tenemos y 2 o 3 campeonatos más o menos se jugaron en el colegio Luis Upiano de la Torre. Ahí tuve la oportunidad como juvenil, yo le cogí la posta a un señor Cornelio Vinuesa de la parroquia Quiroga. Él era el eterno arquero del 9 de octubre, pero me vieron jugar en la juvenil y enseguidita me pusieron de titular. Sí. Y ahí yo me acuerdo de los clásicos 9 de octubre Bolívar. Antes de yo participar en eso, yo me acuerdo de los familiares de don Patricio, don Flavio, don Pepito. En el 9 de octubre había el señor Rodrigo Gómez, el señor José Gavilanes, señor Jorge Gavilanes, el señor Osvaldo Saltos, pariente. Como trayectoria de la familia Saltos le diré que me siento orgulloso porque ahí en la estirpe, en la familia, hubieron 4 arqueros, me incluyo, modestamente con una trayectoria dentro del cantón. Tuve la oportunidad de jugar en Quito en las ligas barriales que antes de que hayan las academias de los fútboles para preparar a los niños para que sean futbolistas profesionales, antes eran los barrios los que era la cantera de los futbolistas y tuve la oportunidad de jugar en un club que se llamaba Tegucigalpa, en el barrio San Juan y quedamos vicecampeones de todo Quito. Eran 72 ligas barriales y quedar entre campeón y vicecampeón eran 140 equipos, quedamos vicecampeones. Entonces yo me distinguía como arquero, como hacía referencia el primo para mí, Tarquino Saltos Loza. Yo soy Saltos Ceballos. Hermanos de Justinita. Sí, luego de Tarquino, por orden de edad, sería mi persona como arquero del 9 de octubre. Tuve la oportunidad de ser seleccionado como compañero del señor Bolívar Alencarzo aquí presente. Hemos jugado en la selección de Cotacachi. Luego recuerdo en edad Gustavo Ruales Saltos, también arquero del Club Bolívar, ya después de cuando ya nosotros ascendimos a defender la categoría senior. Y luego Rolando Saltos,
que fue arquero del CEDECO y arquero de Liga Deportiva Universitaria. Entonces, como dentro de la familia nos sentimos, dentro de Cotacachi, como anécdota, 4 arqueros que nos hemos de alguna manera distinguido. Familia de guardametas, entonces, Sí. la familia Saltos, ¿no? Profe, y disculpe que le diga profe porque fue mi profesor en la escuela también, ¿no? Se me ocurre preguntarle cómo se vivían esos clásicos con el 9 de octubre. ¿Cómo era el... A ver, yo recuerdo a un jugador del 9 de octubre, Tico Gómez. Ernesto Gómez. Recién sé que es Ernesto. hermano de Toda la vida, mi gran Rodrigo. amigo. Rodrigo. Tico Gómez, en la defensa. Sí. El hermano Rodrigo también jugaba. Pero Tico Y él era fue inamovible. compañero de Vinicio Ron en el colegio Juan Montalvo. Exactamente. En la selección de Juan Montalvo. Con mucho nervio. Con caramba. No había muchos campeonatos en ese tiempo. Partidos porque bravísimos. eran, Sí. claro, eran que yo he podido informarme y de lo que recuerdo, 3 equipos, ¿no? Hablo de finales de la década del 50, entonces yo con unos 7, 8 años, soy nacido en el 53, entonces eran el Unión, el 9 de octubre y el Bolívar. El Nacional, como referirá pues el siguiente invitado, vino luego, ¿no? Vino luego, así es. Entonces, se vivía, era un clásico, realmente era un clásico. Más o menos, claro, guardando las distancias, porque tampoco es ético hiperbolizar las cosas, un Liga Aucas o un Barcelona MLE. Claro, aquí se vivía con mucho nervio, ¿no? Con mucho nervio. Y con esta particularidad que las barras compuestas por hombres y mujeres vivaban a sus equipos como esta canción que se me quedó grabada en el corazón, en el alma, ¿no? Entonces, pero siempre con un apretón de manos, cualquiera que sea el ganador. Resultado. Es decir, claro, sí se vivía con el deporte como tiene que ser concebido, con caballerosidad. Sí, terminaban entonces en buena lid. Marcelito, ahí se me ocurre también preguntarle, ¿cuáles han sido los logros más representativos del 9 de octubre? Bueno, de lo que yo recuerdo, me retiré cuando tenía 38 años de edad. Mientras yo era jugador desde juvenil, luego las trayectorias a nivel de senior, era el arquero que no soltaba el puesto. Entonces me decían que ¿por qué soy el único? Es que entonces ¿a quién le entrego si no había quién? Entonces yo me esforzaba por mantener el puesto en forma. Yo me acuerdo de los campeonatos barriales, como manifestaba Patricito, eran una maravilla aquí dentro del cantón. Luego, a nivel de clubes, clásico 9 de octubre Bolívar, clásico 9 de octubre Unión y clásico 9 de octubre Nacional. Yo recuerdo en los barriales, en cambio, eran los norteños, los Amazonas, Ecuador y el Ejido, con la particularidad de que el Ejido era el Club Unión. El Club Unión era del barrio El Ejido. Entonces, cuando ese club participaba en Cotacachi, era la selección del barrio El Ejido. Se hizo un equipo poderoso, famoso en la provincia de Imbabura, varias veces campeón. Eso hay que respetar y felicitar y reconocer. Al Club Unión. Al Club Unión. Ya vamos a conversar con el Club Unión también. ¿Cuáles han sido los logros del 9 de octubre? Como le manifestaba, cuando juvenil, campeón de juvenil. Luego, cuando jugamos la final con el Unión en el colegio, quedamos campeones en un clásico con el Unión, quedamos campeones. Después, yo ya llegué a mi edad y a que me retiré, quedé como director técnico. Y empezaron ya a crecer mis hijos, empezaron a crecer los vecinos del barrio, que yo les iba cultivando el fútbol y metiéndoles al 9 de octubre, y formaron ellos también un club muy fuerte. No se van a sorprender, no quiero mentir, pero mientras jugaron mis hijos y la gallada de mis hijos, fueron 2 veces tricampeones el 9 de octubre. ¿Qué quiere decir? Fueron 6 veces campeones, seguido. Y yo fui 2 veces, serían 8. Y unos 2 vicecampeonatos sería más o menos, y el de juvenil, unos 11 logros
que tenemos los trofeos incluso encargados, donde el señor encargado de la directiva. ¿Todavía cuentan todavía con la sede? Sí. ¿Sí? ¿Todavía No nos van a alcanzar los años, según estoy viendo yo, de la información que tengo, mi querido Marcelito, con todo el respeto y la amistad que existe, ¿no? Por supuesto. Porque alguna vez yo le escuché a mi tío Flavio, era un gran centro delantero, Pepito era defensa, muy excelente. Paréntesis, los hermanos Guillermo y Jorge Rueda, de primera. Los Piojos. Claro, los Piojos, de primera, excelentes jugadores. Me refería a los Uvidias, a los Saltos, de primera. El don Rubencito Moreno, el Tambora, así le conocíamos, ¿no? Muy buenos jugadores. Y conversaban Aloncito Uvidia con Flavito y dijeron que 23 años seguidos fueron campeones con el Bolívar, tomando en cuenta desde las décadas de los 50. Entonces, no sé, pues eso es lo que alguna vez yo les 23 años escuché. seguidos. Sí, porque el Bolívar era un equipo muy fuerte, ¿no? Respetable. Muy fuerte. Venía un equipo de Quito varias veces. Qué lindo jugaban el fútbol. Politécnico. La Chilenita. El Politécnico también. También. A mi tío, a Flavio, le quisieron llevar al Politécnico, pero claro, ya casado y todo, trabajando aquí, dijo que no. Entonces, la Chilenita era un equipo de algún barrio de Quito, entiendo que de la Chilena, y daba un espectáculo de primera categoría. Se respiraba fútbol, se vivía fútbol. Don Marcelo, siempre hay un hincha, creo yo, representativo. ¿Cuál era el hincha a muerte del 9 de octubre? Señor Roberto Recalde. Él dirigía, organizaba las barras con su gente, tenía una gallada muy emotiva, muy ocurrida en sus maneras de expresarse. Ese momento se inventaba cualquier cosa. ¿Cómo era la barra que ahorita... Cuando era con el clásico, con el 9 de octubre, y cuando metía el gol 9 de octubre a favor, estábamos ganando, gritaba, ¡ha muerto el Bolívar! Así gritaba. Esas cosas picantes. Sí. Otra barra que decía, 3 jazzes 9 de octubre, jazz, 3 más. Interesante, ¿no? Me imagino que igual en el Bolívar debía haber un hincha. Otras veces decía, 3 jazzes 9 de octubre, cha. Para no decir la mala palabra. Claro. Ya, para no decir la mala Qué lindo, palabra. ¿no? Sí. Qué lindo. Así se vivía el fútbol. Sí. Así se vivía el fútbol. El grito de guerra del club Bolívar era hasta la muerte, Bolívar, ¿no? Ese era el grito de guerra de nosotros, ¿no? Toda la vida, Bolívar. Hasta la muerte, Bolívar. Pero retumbaba, pues, en todos los barrios. Ese grito se elevaba al cielo, y las nubes, ahí estaba Bolívar. Se vestían de verde, de blanco. Por eso es que el amigo Roberto Recalde se encontraba en la calle con los señores del Bolívar y les vacilaba. La vacilada. ¡Ha muerto el Bolívar! La vacilada. Interesante. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a Zulcar Papelería, todo en suministros de oficina, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Artex Sublimado Textil Digital, a otavalo.org, al Autoservicio San Francisco, lavadora y lubricadora, creativos, imprenta y comunicación visual, a la doctora Jimena Cadena, odontopediatra, está ubicada en la Colón y Bolívar frente al Banco del Austro, a la Escuela de Fútbol de Francisco Pasquel, a Saitel, el Internet del Ecuador, y a Monte Perdido, precisamente el cafecito que nos estamos sirviendo aquí, un café tostado directamente salido desde aquella zona tan bonita de Inter, y a Comercial Isabelita. Ya para ir concluyendo, para darles oportunidad también a los otros dos invitados que tenemos aquí, precisamente del Club Unión y del Club Nacional, ¿no? Ahí no quisiera, en el Nacional no quisiera que se olviden Ramiro Gómez. Sí, el Quijano. El Quijano, ¿no? No quisiera que se olviden de mi primo Manuel Pinto, jugaba bien. Caramba. Tuvo Livio Alencastro también del Club Nacional, ¿no? De primera. Había unos jugadorazos. Sin duda alguna, una cantera de buenos jugadores. Sí. Ahora, vale la pena rapidito. El Club Bolívar tiene su sede y tiene su coliseo pequeño. La sede se la da cuando era presidente del municipio el doctor Hugo Vega Sánchez.
Eso es, porque deben saber las generaciones, ¿no es cierto? Y el presidente del club era Aloncito Uvidia. Y en el año 83, esto en el año 69, en el año 83, el doctor Marco Proaño Maya da los fondos, cuando los diputados todavía manejaban partidas presupuestarias, eso era legal, para el coliseo que existe aquí a la vuelta, ¿no? Al lado, en la parte de atrás del municipio, y era presidente del municipio, del club, Galo Galindo, primo político mío, y tenía el club Bolívar una particularidad: las mujeres también tenían su propia directiva, y era Rosita Uvidia, tía de Peters precisamente. Qué interesante. Marcelito quería... Sí, quería manifestar que dentro del 9 de octubre, en la trayectoria que ha habido aquí dentro del cantón, también se han distinguido muchos jugadores. Yo tengo un primo que se llama Ronald Loza Saltos, primo mío y primo de Tarquino Saltos. Él jugó en la Católica, en tiempo de Ricardo Bernabé Romera, en tiempo de Mario Enrique Rafar. Él jugaba marcando la izquierda, era delantero aquí en 9 de octubre, era goleador. Cuando organizábamos el campeonato, los campeonatos estábamos listos para enfrentar a determinado club. Sabían preguntar, ¿vino el Ronald? Y decían, sí, chuta, ya nos jodimos. Era bueno. El Tico Gómez en la defensa, que jugó, como le decía, compañero de Benicio Roy, el Juan Montalvo, excelente jugador. Mario Ibarra, que en paz descanse. En el Montalvo se hicieron varios jugadores, entre ellos René Santos y Flavio Proaño. Que en paz descanse Mario Ibarra, un jugador excelente. La familia Paz, hay muchos jugadores. Paz Ruiz, de don Guido Ruiz del Club Bolívar, también tentado por el Politécnico en Quito, pero por querendón a la tierra, él no se fue. Entonces los sobrinos de él, Gustavo Ruiz, Patricio Ruiz y Alfonso Ruiz, empezaron su trayectoria en el 9 de octubre como juveniles cuando quedamos campeones. Y luego... Eddie Rosa también no era del 9 de octubre. No. Y luego estos muchachos Ruiz se pasaron al Club Bolívar. Lucho Paz también, pero empezaron en el Club 9 de octubre. Sin duda alguna, mucha cantera aquí en Cotacachi de muchos jugadores, ¿no? Hay unos mensajitos que quisiera no dejar pasar por alto. Raúl Andrade nos dice: interesante la historia del deporte en Cotacachi. Felicitaciones a los panelistas por ilustrar los hechos tan importantes y familias cotacacheñas que intervinieron en esta área deportiva, poniendo a Cotacachi a la altura a nivel provincial y nacional. Eso nos dice. Por ahí hay bueno, eso ya lo vamos a tratar cuando venga acá el invitado del Club Unión, que dice por ahí una barrita también que nos nos han mandado en los mensajes. Así es que muchas gracias, profe, muchas gracias, don Marcelo. Ha sido este diálogo en este momento con los representantes del Club 9 de octubre y el Club Bolívar. Volvemos en un instante con más de este especial por los 160 años de cantonización de esta bonita tierra Cotacachi.
Estamos nuevamente aquí en Huella Deportiva, en este especial de cantonización por los 160 años de esta fiesta, ¿no? De esta mención especial para el cantón Cotacachi. Nos encontramos ahora nuevamente con dos invitados también especiales. No sin antes recordarles que estamos aquí gracias a Zulcar Papelería, todo en suministros de oficina, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Artex Sublimado Textil Digital, a otavalo.org, al Autoservicio San Francisco, lavadora y lubricadora, a Creativos, imprenta y comunicación visual, a la doctora Jimena Cadena. Ella es odontopediatra y está ubicada en la calle Bolívar y Colón, frente al Banco del Austro en Ibarra, a la Escuela de Fútbol de nuestro buen amigo Francisco el Paco Pasquel, a Saitel, el Internet del Ecuador, y a Monte Perdido, café tostado directamente llegado desde la zona bonita de Intac, que es precisamente lo que nos vamos a servir el día de hoy. Y gracias también al dueño de casa, a los dueños de casa, a Comercial Isabelita. Nos encontramos ahora pues ya con representantes del Club Nacional y el Club Unión. Ellos son pues Fernando Cova, a quien le doy la más cordial bienvenida, y Don Bolívar Alencastro. Hemos estado ya contando un poquito la historia de dos clubes representativos que son el 9 de octubre y el Bolívar, los primeros que han nacido precisamente aquí en Cotacachi. Ahora, yo quisiera, antes de darles el paso para que ustedes puedan explicar un poquito el tema de las fechas y todo, pues darles la más cordial bienvenida y agradecerles por haber pues aceptado la invitación a que conversen estas experiencias y anécdotas que nos deja el deporte. Don Bolívar. Sí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Quisiera comenzar felicitando a nuestro querido cantón de Santa Ana de Cotacachi por estar celebrando un aniversario más. Y saludar a todos quienes nos están mirando y escuchando en sus hogares. Este es un programa muy importante, ya que se van a conocer o se están conociendo cosas de la vida del deporte de Cotacachi que no se conocían, nunca se escucharon. La generación actual quizás desconoce por completo esto que sucedió hace algunos años. Yo vengo representando al Club Social, Cultural y Deportivo, el Nacional, el único en Cotacachi que tiene esa denominación. Muchos se preguntarán por qué. El Club Deportivo Nacional se funda el 12 de febrero de 1949 como club deportivo, y en el 59 funda la Fiesta de la Jora en Cotacachi. Interesante, un dato que no puede pasar por alto, ¿no? Es la gran diferencia del Club Social, Cultural y Deportivo Nacional a las otras instituciones deportivas, porque nuestra actividad era múltiple, no solo deportiva. Y quizás por eso existe cierta debilidad en lo que se refiere al deporte, porque se le dio quizás demasiada importancia a la Fiesta de la Jora y algo se abandonó el sector deportivo. Pero con el transcurrir del tiempo apareció una generación en la que me incluyo y retomamos el deporte con fuerza. Hemos tenido presentaciones en varios lugares del país, en los cantones vecinos, que todos hemos sido invitados. El Club Nacional, podría decir que no tuvo jugadores profesionales o a futuro profesionales, pero sí de un gran corazón y un gran carisma, en el que me incluyo. Se decía hace un momento de que era el clásico 9 de octubre Bolívar, Unión. Bueno, hay algunas cosas que no son tan ciertas. Es mi amigo el Patricio, mi compañero. Sí, él así no mismo. es deportista, entonces él desconoce muchas cosas. Y lo digo públicamente sin tratar de defender, ni sacar el cuerpo a un lado de nada. Pero el verdadero clásico en Cotacachi, por el antagonismo que había, político, social, deportivo, económico, el tema Fiestas de la Jora, era Bolívar Nacional, sin desmerecer la gran importancia que tuvo siempre el Club Unión.
Pero ahí precisamente me han pasado un dato de que esos partidos, en cambio, no terminaban en franca lid, ¿no? Eso sí, terminaban un poco diferente, se puede decir. ¿Cómo terminaban esos partidos? Le voy a decir una frase que se decía de las barras. Entraba yo a la cancha, ¡matón! No, todavía no he matado a nadie. Lesionarse a muchos. Hay grandes recuerdos de eso. Don Fernando, usted viene en representación del Club Unión. Este club me parece que nace en los barrios un poquito más alejados de Cotacachi. Cuéntenos un poquito. Ya, primero pues igual unirme a los compañeros para saludar a Cotacachi en su aniversario de cantonización, en una trayectoria del pueblo que siempre va hacia adelante. Gracias también por la invitación que ustedes nos han hecho para poder participar en este programa que entiendo yo tiene muchos oyentes, muchas gentes que siguen. Y también felicitarles porque es la manera de poder llegar hacia la comunidad. Hoy más que nada que necesitamos de estos medios para poder en algo entretener lo que tenemos, lo que estamos pasando. En el Club Unión hay mucha gente que pudo haber estado aquí. Fui seleccionado o Jomar pues me pidió que participara en este, lo hice con mucho gusto y quiero pues llevar la voz de todos mis compañeros del Club Unión que aún existen y que viven todavía y que pudieron haber estado representándolo. Nuestro club se inicia en el año de 1941. Se funda, como usted decía, en un barrio un poco alejado de la ciudad. ¿Cuál barrio? El barrio Elegido. Elegido, ¿no? Pero como dice su nombre y como en todas las ciudades grandes, Elegido es la puerta de entrada a la ciudad. Entonces esa es la característica de nuestro barrio de ayer, de hoy y será de siempre. En el barrio Elegido, los jóvenes de ese entonces, me permite decir sus nombres, entre los principales, por ejemplo, Carlos Proaño, Luis Aro, Alfonso Santamaría, Luis Guerrero, Alfredo Cova, mi padre, Neptalí Arellano, Antonio Vaca, Emiliano Aro, entre otros. Siempre tenían la costumbre de los domingos en la tarde reunirse para conversar lo que habían hecho durante la semana y una de esas tardes deciden jugar fútbol. Entonces van a la cancha del barrio, ahí el barrio El Coco, en la Plaza del Coco, que es la que existe hasta ahora, en donde realizan el primer partido y luego unos partidos de fútbol entre ellos. Es decir, no partidos, sino que jugaban fútbol, pateaban la pelota. Pero un momento de esos deciden formar el Club Unión. Se reúnen, hacen el asesoramiento, buscan el asesoramiento y forman el Sport Club Unión, que legalmente es conocido por todos nosotros. Desde esa fecha hasta la presente, entiendo yo, sigue manteniéndose esa misma tradición, el objetivo de los fundadores se ha cumplido, pero en una época es donde destaca el Club Unión. Hay una temporada en donde el Club Unión en la parte deportiva pues es un protagonista número uno para ser rivales del Nacional, para ser rival del Club Bolívar, para ser rival del 9 de octubre e inclusive del Sedeco de la temporada que ya el Sedeco apareció. Es decir, el Club Unión ha sido siempre presente en los campeonatos locales de aquí en Cotacachi y la mayor representación que el Club Unión ha tenido y el logro deportivo en el fútbol fue la representación de Cotacachi de la zona de Imbabura en un campeonato interzonal que se realizó en la ciudad de Tulcán con un club de Carchi, en donde pues nosotros tuvimos un protagonismo muy importante. En el Club Unión hubieron figuras deportistas en el fútbol bien destacados. Como decía mi compañero y compañero de escuela, Bolívar, en el Club Unión tampoco hubo figuras para el profesionalismo, pero sí habían jugadores de primera para toda la época y para ese entonces mucho más. Recordar, por ejemplo, ahí a Carlos Pasquel, a Bolívar Flores, recordar a Rodrigo Flores, recordar a Camilo Hunda, recordar a tantos de ellos que fueron gloria en el Club Unión, que hicieron historia. Ahí recuerdo también a Rafael Lema, entre otros. Entonces, en esas confrontaciones con nuestros rivales de siempre, el Bolívar, el Nacional, sobre todo, eran partidos a muerte. Y había una cosa, que en los campeonatos locales, casi siempre entre Bolívar o Nacional, eran nuestros rivales para definir el campeonato. Eran los rivales de siempre. Y teníamos la mala suerte de que siempre nos ganaban. Y éramos los eternos vicecampeones de Cotacachi. Pero ya el tiempo pasó, hubieron cambios,
mejores jugadores quizá, entonces ya las cosas cambiaron. El Club Unión también ya logró sus campeonatos a nivel local, sus intervenciones a nivel provincial o interprovincial. Recuerdo, por ejemplo, esa participación que decía de Tulcán. Teníamos grandes refuerzos, Flavio Proaño, teníamos a Pepito Proaño, al Pajarito Moreno como ¿cómo es? José Pepe como arquero, Guillermo Rueda, que nos reforzaron. Y en esa temporada pues Carlos Garzón era jugador del Politécnico y él, por amistad con alguien de aquí de Cotacachi, venía a entrenar al equipo y él también formó parte de ese equipo de fútbol en el que tuvimos la gloria allá en Tulcán. Yo personalmente ingresé al Club Unión en el año 1965, más o menos. Estudiaba, o 63, ahí todavía estudiaba en el Colegio Normal Juan Montalvo, para ser profesor. Entonces fui parte del club. Desde ese entonces era considerado futbolista del club. Teníamos los encuentros entre la alineación, había la defensa fabulosa del Club Unión con jugadores bien puestos que siempre tenían respeto, ¿no? Y nosotros los jóvenes, pero esa temporada había tanta juventud que quería el fútbol y éramos también reemplazados en algún momento. Y como anécdota le cuento de que en un rato pues ya no fuimos tomados en cuenta para formar el equipo titular. Entonces, por decisión de algunos de nosotros, se creó el Club Huracán, como un cierto resentimiento porque ya no éramos considerados en el equipo titular. Ese Club Huracán jugaba porque sí, con amigos, con vecinos y así. Hoy ese Club Huracán se mantiene porque es uno de los protagonistas en la Liga Parroquial de Quiroga. Ellos son los que tienen hasta la presente en su participación y muy buenos jugadores también. Tienen logros excelentes, han logrado varios campeonatos en las distintas categorías que ahí se organizan. Esa, por ejemplo, puede ser la introducción mía a cómo el Club Unión nació, se formó. Usted, don Bolívar, hablaba de una época dorada del Club El Nacional, en donde dejan un poco de lado el tema de ser los artífices de la fiesta de la jora, de esa parte cultural muy necesaria también, ¿no?, dentro de un club, porque a la final no se puede quedar solo en el deporte, ¿no? Se tiene que generar algo también. ¿Por qué era la época dorada? Usted me hablaba hace un momento de que, como decimos en el argot popular, ¿no?, se jugaba con el corazón, con el chungo. ¿Cómo eran esos partidos? ¿Por qué era la generación de oro del Club El Nacional? Yo recuerdo como si fuera hoy. Apareció una nueva generación de deportistas encabezados por mi persona. Aparecí yo como director técnico de la institución y comencé a recoger los jugadores para prepararles, para capacitarles y poder hacerlos. ¿Cuál era su posición, don Bolívar? ¿De qué jugaba usted? Defensa central o recuperador. Último. Antes llamábamos el último. ¿Ya? O recuperador, o el que barría. Centro. El que barría. Eso, el último. Porque no pasaba. Bueno, me lo gané ese nombre bien. Yo sí me pasé una vez. En el carro podía decir. Y ya me anécdota con el circo. Entonces, logramos armar un equipo fuerte, poderoso, con jóvenes, la gran mayoría nuevos. Había conseguido inclusive algunos amigos de fuera de aquí de Cotacachi que nos reforzaron y logramos hacer un equipo muy competitivo. De paso, al lograr un equipo competitivo, también las chicas comenzaron a sumar y la barra se comenzó a florear, pues. ¿Allá? Entonces ya no eran los 4 músicos que ya nos acompañaban, ya comenzó a hacerse el grupo grande. Y también las otras barras comenzaron a imitar eso y eso era bueno, ¿no? A mí me gustaba eso porque de lado y lado, como que lo que gritan de un lado y del otro a uno más le hace superarse a uno. Eso era importante. Y eso hizo que el Nacional comience a crecer futbolísticamente. Logramos, bueno, como hace un momento yo escuché que alguien decía, tuvimos tantos campeonatos que yo respeto, yo solo tuve uno, eso lo logré yo.
siendo yo el armador del equipo, el único. Vicecampeonato lo tuve toda la vida, igual que el Unión. Siempre vicecampeonato. Las finales, como decía él, con el Nacional. Y perdíamos al final, faltando 10 minutos, 5 minutos, nos metían el gol que nos daba. Siempre perdían. Le sucedió al Unión el campeonato que gané, el único, le sucedió al Unión. Faltando 3 minutos, les metimos el gol que les ganamos el campeonato. El único campeonato que lo logré, armando yo el equipo, con esa nueva gente. Ese equipo fue invitado a muchos lados, los jugadores querían contratar a un equipo, a otro equipo, ya fuera de aquí les pagaban a que se vayan a jugar, como hoy cobran, pues ya para acompañar. Entonces fue el mejor momento del fútbol del Nacional. Pero como organizadores de la Fiesta de la Jora tuvimos otros grandes momentos. Me imagino que sí. Ya que en la Fiesta de la Jora se organizaban programas deportivos también. Hacíamos los amistosos con equipos de primera. Hacíamos las competencias ciclísticas con ciclistas los mejores del país. Realizábamos carreras de motos, de natación. Bueno, un sinnúmero de cosas que... Eso en años anteriores hizo que se debilite algo el fútbol del club. Pero poco a poco se logró superar, se volvió a una línea quizás anterior, hasta cuando nos quitaron el fútbol amateur, pues. Y eso Hasta fue ahí, el bueno. acabose del... Bueno, de parte del Club Unión, excelentes jugadores hasta ahora, ¿no? Por ahí pues tenemos a Pepo Morales, al Paco Pasquel, a Wilfrido Pasquel, a Petronio Gómez, a Marciano Flores, a Rubén Vaca, precisamente. Y dentro de los logros que ostenta el Club Unión es ser campeón de Imbabura Intercantonal. Cuéntenos un poquito. Así es. Usted me ayudó a decir esos nombres principales de los jugadores de la segunda etapa, llamemos, del Club Unión. Jugadores que han destacado a nivel no solamente local, sino provincial y nacional, como es el caso de Pepo Morales. Es la representación más grande que el Club Unión ha tenido. Nosotros pues los campeonatos que lográbamos era la mejor satisfacción y la mejor respuesta al esfuerzo deportivo que hacía la institución cada año. Sus dirigentes, sus directivos siempre estaban preocupados porque el fútbol, el deporte sea la cara de representación, sea lo mejor que tenga el club, sin descuidar aspectos sociales y culturales, porque las instituciones, de lo que yo recuerdo, inclusive cuando yo fui presidente por 2 o 3 ocasiones, pensábamos en ese aspecto, en el aspecto social, en el aspecto cultural, quizás a veces tratando de emular lo que hacía el Club Nacional con la sociedad cotacacheña, pero siempre destacábamos actividades que permitían compartir con la sociedad, con el pueblo, y actividades culturales. Por eso pues nosotros, para poder decir unos 2 o 3 ejemplos de las primeras cosas que recuerdo, en el barrio Elegido, como se dijo anteriormente, existía el Club Unión, o era Club Unión y era al mismo tiempo barrio Elegido, porque era una sola cosa. Entonces se hacía ahí actividades del barrio, pero siempre al frente del Club Unión. El Club Unión se convirtió en líder, en el primero en hacer las cosas. Recuerdo que se hacía ahí obras teatrales con la presencia de inclusive damas y caballeros de aquí de Cotacachi, bajo la dirección del entonces señor Eduardo Moreno, que siempre era dedicado a esas actividades. Entre esas actividades, digo, estos dramas. Los programas del Día de la Madre que se organizaban eran tan buenos que se contrataba artistas de primera para rendir el homenaje a las madres del barrio. La gente disfrutaba, la gente era feliz, las madres por supuesto que sí. Y entonces esas actividades siempre llegó de satisfacción a los directivos. Los directivos jamás descuidamos. Y una de las actividades principales de los directivos, por ejemplo, es la construcción de su sede social, que después se convirtió en el centro cívico del barrio Elegido y que más tarde, pues, por las normas legales respectivas, es hoy un patrimonio municipal, porque así es la ley que está. Sin embargo, fuimos nosotros que a través de mingas realizadas con la comunidad y los socios levantamos el edificio gracias al esfuerzo de la gente y también a la participación tanto del municipio de Cotacachi como del Consejo Provincial, que fueron los que aportaron y ayudaron. Don Fernando Montenegro, un directo amigo mío también del barrio Elegido precisamente, ha enviado un mensaje en donde dice: te cuadre o no te cuadre,
El Unión será tu patria. Y la otra que dice, por ejemplo, si yo le digo a la carga, Unión. eso, ¿no es cierto? Sí. Esas son precisamente... Yo estaba pensando estas dos cosas, decir a la despedida, porque justo era esa la Lo vamos a situación que se hacer, da. lo vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ya que viene a colación este tema, el barrio también, el club o el barrio tenía una hinchada fabulosa, de mayores, de viejos, de conciencia, de sentimiento deportivo, como don Marciano Flores, Enrique Aro, Enrique Montenegro, Hugo Gómez, etc. Y de mujeres. Las mujeres del barrio eran tan unidas que vestían rojo y azul, rojo y blanco, los colores del uniforme del club, para hacer sus barras. Llegaban al estadio, que en ese entonces era de tierra, en lo que hoy es el hospital, y ahí pues había en un tiempo una tarima, un graderío de madera en donde se ubicaban, y desde ahí sus gritos para dar el aliento al Club Unión. Y entre una de esos gritos, permítame decirle, había uno que era tan importante y que a mí siempre me quedó latente. Decían, encabezadas por una de ellas, decía: 3 linduritas por el Club Unión. Lindurita, 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 Club Unión. Con toda la fuerza. la fuerza. Y era una barra brava la de mujeres, siempre era respetada, y había a veces ocasiones no de pelea, pero sí de encontrón o verbal, sobre todo. Con las otras barras. Con las otras barras. Don Bolívar, aquí se me ocurre preguntarle, ¿algún hincha a muerte del Club Nacional? El Club Nacional vivía en el corazón, pero muy adentro de muchos hinchas que eran a tiempo completo, porque lo hacían en el momento del deporte y también fuera de eso, además de la fiesta de la Jora, eso nos llevaba mucho tiempo. Pero yo quiero recordar a un hermano mío que es fallecido como el mejor hincha del club. Podía haber terremoto, podía hundirse Cotacachi, pero él nunca faltaba con el agua helada, el agua con panela para los jugadores. Para que recobren las fuerzas, ¿no es cierto? Él daba a beber para que se recuperen los jugadores, ¿no? No faltaba nunca, él era el primero en llegar y el último en irse siempre. Siempre fue recordado en el club, por eso siempre lo recordaron, siempre lo recordarán. Y el Nacional ha sido trascendental, no solamente por la fiesta de la Jora, porque la fiesta de la Jora ha quedado ya para todos los tiempos. Eso no se va a borrar nunca. El club desaparecerá, pero la fiesta de la Jora, y ahí vive el Nacional. Ahí vive el Nacional. Ese yo creo que es el mayor porque lo fundamos nosotros, sí. Del Club Nacional. Lo fundamos nosotros y nos hemos entregado también a eso. Pero hay algunas cosas que sí vale la pena mencionarlas, y ya que se ha hablado de la calidad de los futbolistas, los deportistas, el Nacional no podría decir de que fue el mejor equipo de Cotacachi, pero tampoco fue el peor. No podemos quedarnos de la mediocridad. El Nacional siempre estuvo crece y crece y crece y crece, formando jugadores. Hemos participado en infantiles, juveniles, femeninos, mayores de 40, no sub 35, sub 40 como mal se menciona, sino más de 35. Más de 40. Y hasta hace 7 años participé. Yo recuerdo, que... Con la de 35 participé y tengo 77, 78. Sí, yo recuerdo que el club, el Nacional, tenía un equipo poderoso, ¿no? Hasta hace poco. Yo, por ejemplo, vine algún tiempo a jugar aquí en el estadio de Cotacachi, en la liga, precisamente cuando la liga organizaba estos campeonatos de fútbol, y precisamente uno de los rivales a vencer siempre era el Nacional, ¿no? Hay grandes amigos también ahí en ese club. Hay un mensaje especial de Sandra Espinosa de Miño. Dice: mi padre Osvaldo Miño, seguramente es fallecido, exjugador del Club Unión, en las fiestas aniversarias del club festejaban en el islote pequeño de Cuicoche, dice. Llevaban en el bote a remo un chancho. Simultáneamente mi padre les acompañaba nadando hasta el islote. Saludos, Gustavo Miño Saltos, dice. Él es el que escribe este mensaje, ¿no? Sí. Esa es una cosa muy interesante que ha puesto Gustavo, porque la verdad era así. Los campeonatos que se lograba, o las participaciones del Club Unión, culminaban siempre con un paseo. El paseo obligado al islote de Cuicoche. Y llevaban en realidad comida para pasar ahí, y obviamente el traguito de INTA, que nunca faltó. Nunca debe faltar. En ese entonces, pues Osvaldo, o sea, el papá,
que le llamábamos Cuico Granja. Él era nadador de primera y atravesaba la laguna siempre protegido por la canoa que siempre iba junto a él, con el o chancho. con nosotros. Y el retorno era el problema, porque el retorno ya todos estábamos, no sé, en un estado no tan consciente, ni tan bueno. Y entonces era un peligro, porque como era remo, sin embargo había unos dos hermanos, ellos eran Gómez, el apellido de estos dos hermanos, que eran los que jamás tenían que tomar, porque tenían que regresar remando, porque de lo contrario nos hubiéramos vuelto grandes nadadores. Ya, para finalizar, porque ya lastimosamente el tiempo aquí en los medios de comunicación siempre se nos va a quedar corto, a lo mejor algún momento ya conversando aquí con Yomar, que es también uno de los mentores de este programa, pues se podría ya ir intercalando, ya no dedicarle un solo programa a un solo club y más bien ahí contar todas las experiencias, ¿no? No quiero irme sin antes rogarle, don Fernando, que por favor nos cuente una anécdota que en este caso tiene que ver con el amor, que precisamente antes de que se vaya don Marcelo le estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Pues seguramente le pasó también a don Bolívar, ¿no? Ya en estas cuestiones de que nacían, por ejemplo, las barras femeninas y los equipos también, pues se iban enarbolando familias, ¿no? Eso fue lo que pasó precisamente y quisiera que nos cuente y luego a ver si es que hay alguna experiencia también con usted, ¿no? Bueno, aquí lo de Marcelo, como conversábamos y usted escuchó, pues él era el gran capitán del Club 9 de Octubre y la costumbre era de que la madrina del equipo contrario tenía que entregarle un ramo al capitán. Pero en ese entonces la madrina del Club Unión era Margarita Montenegro. Y obviamente lo que decía Marcelo, pues él había estado en esa época bravo, enojado. Entonces delegó a su suplente para que reciba. Sin embargo, eso no le sirvió a Marcelo porque se casaron. Ella se llevó a la madrina del Club Unión. Se llevó a la madrina del Club Unión. Don Bolívar, tal vez alguna historia igual así en el Club El Nacional con algún rival, contrincante. Buenos rivales dentro de la cancha, muchos. Aquí está hablando uno. Pero amigos desde la escuela, dice, ¿no? A mis compañeros de escuela somos, no de pupitre. Sí, sí. Era un poco más grande, sentado más atrás. Ya. Más atrás. Sí. Ya jugando al fútbol le pasé ahí, sí, ya me crecí. ¿Ya? Pero nunca me ganó en cabecear. Pero ¿por dónde sabía cabecear? En el fútbol. Entonces, lo único que podía decir en este caso es de que los jugadores mejores de la cancha siempre éramos dueños de las mejores chicas de la barra. ¿Ya? Sí, siempre. De paso, como cantábamos todo eso, les dedicábamos unas canciones y pasábamos a la... Y eso es parte también, ¿no? Y después del partido de fútbol, después del encuentro, si ganábamos había que celebrarlo. Si empatábamos, bueno, también. Y si perdíamos, si pues había que darle con más iras, pues si nos perdíamos, esa costumbre nunca olvidamos, ¿no? Ya. Y quisiera una sola anécdota recordar. Ajá. Decía hace un rato, mencioné a Xiomar por Sedeco. Y me acuerdo de ya eran semiprofesionales. El Nacional estaba jugando bien, ¿no? Y les andábamos ganando 5-2 al Sedeco. Al Sedeco. Sí. Y llegó ¿cómo se llama de Quiroga, el que jugó al profesional? ¿En cuál? ¿En Nacional? En el Sedeco. Grande. Bueno, el asunto es que llegaba. Y llegó a la hora así salvados, ya llegó bien el empate. Pero era un poco duro. Y entró un segundo en la cancha y salió en brazos y no volvió nunca más. Lesionado. No sé qué le pasó. La esperanza se fue. Sí, se acabó. Eso me acordaba. Y me acuerdo, digo, alguna vez me de encontrar con él y de pedir disculpas ahora, que ojalá no me quiera pegar. Yo una anécdota pequeñita, porque sí es importante a veces esto dentro de lo que es rápida. En uno de los partidos que teníamos nosotros, amistoso desde luego con el Deportivo Quiroga, en la cancha de Quiroga, que era igual de arena, una cancha bien difícil de jugar. Un X domingo,
ya finalizando las vacaciones de esa época, yo tenía que retornar a Quito al otro día para al otro día ya ingresar al colegio de nuevo. Al estudio. Y resulta que yo me voy a jugar, pero emocionado en el fútbol, descuidé la hora que tenía que yo salir porque estaba comprado el pasaje en la cooperativa Cotacachi, en un bus de esos a la 1 de la tarde. Yo juego y juego hasta que viene mi papá y con el silbo que ya era conocido me doy cuenta que tengo que retirarme de la cancha. Entonces, mientras me bajó en la bicicleta, llegamos a la casa y de ley me esperaba el correazo porque había desobedecido y había incumplido la hora de llegar a Quito. Pero así era. Nosotros por el deporte nos olvidábamos de todo y de todas. Yo soy otavaleño, ¿no? Y prácticamente ahí también hay una persona que marcó una historia también, el Negrito Roles. Así es. Negro Roales fue una de las personas que estuvo en el Club Unión. Era una persona más de su carisma como persona, como gente, como deportista. Y él hizo historia en el Club Unión. El Negro Roales pues participó en algunos años formando parte del Club Unión y enseñó muchas cosas porque además de eso era profesor de cultura física, de educación física, y él enseñó a los compañeros, a sus compañeros de equipo muchas cosas. Es para nosotros también un gran recuerdo de Negro Roales. Harta trayectoria. Muchas gracias, muy amable don Bolívar, muy amable don Fernando. Gracias también. Este ha sido pues un conversatorio que hemos tenido con los 4 primeros clubs de aquí de Cotacachi. El tiempo lastimosamente siempre se nos quedará corto. Creo que toda la gente se ha conectado y ha comentado pues precisamente porque llegan a revivir esas anécdotas, ¿no? Esas añoranzas que tienen sobre todo lo que pasó aquí en Cotacachi, y es precisamente de eso lo que se trata este programa. Ha sido pues nuestro aporte como huella deportiva para celebrar los 160 años de cantonización de Cotacachi, precisamente este 6 de julio. Llegamos a ustedes gracias a Zulcar, papelería, todo en suministros de oficina, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Artex Sublimado Textil Digital, a otavalo.org, a Autoservicio San Francisco, a Creativos, Imprenta y Comunicación Visual, a la doctora Jimena Cadena, odontopediatra, ubicada en la Colón y Bolívar, frente al Banco del Austro en Ibarra, la escuela de nuestro buen amigo, integrante también del Club Unión, Francisco Pasquel, a Saitel, el Internet del Ecuador, y a Monte Perdido, el Café Tostado, y precisamente al lugar donde nos encontramos, a Comercial Isabelita. Será con nosotros, Dios mediante, pues hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención y nos estaremos encontrando en otro capítulo más de Un Café con Edición Cotacachi.